Buenas tardes, estamos en esta nueva edición de Ceja Webinar, que es la segunda del año 2013 que hacemos. Segunda versión, pero que viene a sumarse a otra serie de productos y trabajos que ya venimos desarrollando en el área de la oralidad de los procedimientos civiles, en el área de la ejecución y en la primera de este año, pero la tercera que hemos realizado a la fecha, en lo que fue una revisión de las reformas procesales civiles desde el punto de vista de las políticas públicas. Una vez más hacemos este esfuerzo por juntarnos y tener un diálogo abierto, fijar puntos de debate con la gentil auspicio, organización y apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el CEJA, que desde hace un tiempo viene impulsando estos espacios de debate para articular opinión, para generar ideas nuevas y de alguna manera también para ir identificando prácticas, conocimiento y actores que han venido trabajando los temas de justicia no penal en este caso. Para esta segunda edición del año 2013 vamos a conversar sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos o mecanismos alternativos de solución de conflictos, más o cualquiera que sea la nomenclatura que ha venido teniendo en el tiempo, bajo varias singularidades o rescatando varios aspectos puntuales que estos tienen y que las personas, los abogados, los investigadores que nos acompañan y que presentaremos luego nos van a exhibir. Básicamente poniendo foco en cuál es la singularidad o cuál es la particularidad que estos mecanismos tienen los distintos sistemas. Recordemos que hace 20 años que se vienen generando transformaciones a los sistemas de justicia. Los temas de justicia civil se han venido desarrollando de manera más lenta, y no solamente más lenta, sino que con mayores asimetrías en algunos países que en otros. No ha habido de alguna manera una articulación de la comunidad regional de la misma forma con que lo hubo a principios de los 90 en la justicia penal, y en consecuencia esto ha traído también a su vez que los mecanismos alternativos de solución de conflictos no tengan necesariamente una arquitectura institucional igual en todos los casos, o bien que la intensidad en su aplicación o la intensidad o la forma en que está estructurada la oferta de los mismos sea distinta dependiendo de los procedimientos y también dependiendo de las materias y de los países. Hay objetivos de política pública asociados también a su incorporación que son diferentes. En algunos casos ha tenido por objeto disminuir congestión, apuntar a temas más económicos que tienen que ver en definitiva con las tasas. En otros ha tenido que ver necesariamente con las definiciones orgánicas que se han hecho en algunos procesos de reforma. Para otros casos han entrado en vigencia ab inicio, desde un comienzo con la reforma, y en otros han llegado a mitad de camino, por decirlo, en procesos de contrarreforma, o bien han sido incorporados, como fue por ejemplo el caso chileno, 3 años después con un efecto obligatorio cuando al principio era voluntario. En definitiva, hay un conjunto de elementos que hacen que los mecanismos alternativos de solución de conflictos tengan singularidades, tengan particularidades distintas. La idea de este esfuerzo de hoy día reunirnos es poder ver cuáles son esas particularidades, cuáles son esas finalidades, poder de alguna manera caracterizarlos, identificarlos y de alguna manera, independiente del uso que hayan tenido, cuáles son los casos exitosos que nos permitan por la vía de hacer algo de benchmarking o de comparado, ver cuáles son los casos exitosos que de alguna manera van generando estándares, prácticas y líneas de base compartidos para la formulación o para la extrapolación de estas soluciones a otros procedimientos y a otros países. Sin más dilaciones, pasamos a presentar a los investigadores que nos acompañan. A mi lado derecho está Alejandra Mera, ella es abogada de la Universidad de Chile, chilena, investigadora a tiempo completo de la Universidad Diego Portales, coordinadora además de docencia de dicha facultad. Alejandra es magíster en Justicia Criminal y Derechos Humanos por la Universidad de Queens, en Belfast, Reino Unido, y actualmente además es doctoranda, candidata a doctora por Cambridge en también Reino Unido. A mi lado izquierdo está Marco Fandiño Castro. Marco es español, es máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja como consultor asociado a CEJA y además coordina y dirige el área de gestión de información en la cual viene trabajando ya hace bastante tiempo. La estructura de esta exposición debate va a ser que primero Alejandra nos haga su presentación, claramente asociada a una investigación personal, con algunas indicaciones del proyecto, luego lo hará Marco también, y sobre aquella exposición vamos a identificar los puntos que nos parecen más atractivos para poder generar de alguna manera este debate y poder abrir también los fuegos para que nos puedan preguntar o hacer consultas con posterioridad. Alejandra.
Bueno, la idea de esta exposición preliminar es exponer los principales resultados de una investigación que se llevó adelante, yo la dirigí por el CEJA y la GIZ, que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflictos en América Latina, hacer un diagnóstico y un debate en el contexto de la reforma a la justicia civil, tal como lo planteaba. Entonces, la idea era indagar acerca de la experiencia que ha habido en América Latina, que ha sido una experiencia extensa en implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero que a la vez ha tenido un impacto moderado en estos temas. O sea, ha habido mucha dispersión, muchas iniciativas, mucha legislación estos últimos años, pero el impacto en términos tanto numéricos, cuantitativos, como de objetivos o cualitativos ha sido más bien moderado. Entonces, en un momento en que se están debatiendo reformas a la justicia civil en la región, era importante hacer este diagnóstico acerca de las experiencias más positivas o los errores cometidos, pero insisto que es relevante con esta visión de reforma a la justicia civil, no como en otras investigaciones más de acceso a la justicia, en ese sentido. Por lo tanto, es una investigación más bien legislativa de 11 países de América Latina, Ecuador, Colombia, tal como se ve, Perú, Costa Rica, Honduras, México, Chile, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y además hizo, luego de esa investigación preliminar, una investigación más en terreno en Argentina, Chile, Perú y Colombia, que son países que tienen una vasta trayectoria en estos mecanismos, pero tienen diferencias enormes en cuanto a su institucionalidad y a sus resultados. Por lo tanto, era interesante ver todas las diferencias y semejanzas que habían. Y básicamente lo que se trató, las preguntas iniciales tuvieron que ver con el tipo de materias que estas legislaciones comprendían, su carácter estatal o privado, su ubicación institucional, la vinculación que tenían estos mecanismos con la justicia formal, las materias y la ejecución de los acuerdos, básicamente. Salieron otros temas relevantes, pero eso fue lo que se quiso avanzar. Bueno, y el diagnóstico que pudimos hacer, y más bien las problemáticas, quiero que las tratemos luego, ¿no es cierto?, más en el debate, pero el diagnóstico que se pudo hacer es que la mayoría de los países de la región han llevado reformas adelante de estas materias en los últimos 20 años. En todos los países hay mecanismos de solución alternativa de conflictos en materias no penales o civiles, pero a la vez no han habido reformas a la justicia civil, o no han habido reforma en la justicia civil, o estas, cuando las ha habido, no han integrado los mecanismos como parte de su institucionalidad. Por lo tanto, siempre han quedado más o menos al margen de la institucionalidad, ya sea porque no han habido reforma a la justicia o porque habiendo no se han incorporado. Eso, por ejemplo, en el debate del proyecto de la nueva institucionalidad procesal civil en Chile es bien ilustrativo, porque hay un código que se está debatiendo en el Parlamento y hay grupos de trabajo externos temáticos que han visto otros temas como los medios alternativos o como la ejecución, pero el debate no se integra de manera coherente. Entonces se cree que para cuando estoy, no sé, reformando el proceso, no necesito verlo al mismo tiempo que el mecanismo alternativo. Y una de las reflexiones del trabajo y mi opinión personal es que no se puede llevar a cabo las discusiones de manera separada, porque una cosa necesariamente tiene que ver con la otra, porque también tiene que ver con fijar los objetivos. Si yo fijo un objetivo para los mecanismos alternativos, tiene que tener un correlato en el sistema. Por lo tanto, ese es una primera cosa que hay que tener en consideración al momento de iniciar las reformas, tener un debate general. Ahora, con respecto a las legislaciones en América Latina en general, hay legislaciones sobre mecanismos alternativos y hay leyes generales de mediación, y generalmente de mediación, el método alternativo o de conciliación, pero que habiendo una discusión doctrinaria sobre las diferencias en la mediación y la conciliación, más bien las leyes recogen los términos y son intercambiables, mediación y conciliación. Han habido leyes generales, han habido leyes especiales por materia, hay iniciativas o pilotos sin legislación, y hay una larga experiencia acumulada y básicamente en algunas temáticas, específicamente en mediación familiar, diría. Hay otras temáticas emergentes, las cuales se incluyen en legislaciones generales como salud, laboral, ese tipo de temáticas, pero familia siempre está y está en la legislación general o en las legislaciones particulares. Un tema relevante tiene que ver con la vinculación de los mecanismos de justicia alternativa o de solución alternativa de conflictos y la justicia formal, porque generalmente la única vinculación que hay es una vinculación más bien procesal de estos mecanismos, no institucional. Yo creo que eso es un tema que hay que superar en una eventual reforma en el futuro, porque
el mecanismo alternativo se incorpora y se vincula con el sistema de justicia tradicional y tiene efectos en el sistema de justicia tradicional, por ejemplo, valor ejecutivo de los acuerdos, o tiene castigos para el hecho de no incorporarlo, por ejemplo, que haya una multa por no acceder a una mediación antes de, como cuando hay un requisito de procedibilidad. Entonces, siempre los mecanismos alternativos se incorporan con una lógica de sistema tradicional, porque generalmente también se han incorporado con la lógica de solucionar los problemas del sistema tradicional. Entonces, claro, si el mecanismo alternativo tiene como función general, que ha sido así en general en los países de la región, descongestionar el sistema, bueno, evidentemente que los estímulos tienen que estar dados en esa medida. O sea, obligar a la gente que ocupe el sistema, por ejemplo, y de ahí las leyes de obligatoriedad también, ¿no es cierto?, o las multas o la imposibilidad de reconvenir. Lo que yo creo que es un error, porque no fija al mecanismo alternativo y no se lo dota de las características que tiene que tener para cumplir los fines que sí se les puede pedir. No, yo creo que a un mecanismo alternativo es difícil pedirle que solucione los problemas de la justicia civil, pero sí se le puede pedir que funcione bien para hacer lo que tiene que hacer. Y que hacer lo que tiene que hacer es dar un espacio diferente en el cual se permite un encuentro de las partes para poder, con todas las garantías legales, poder llegar a la solución de un conflicto. Entonces, yo creo que hay que repensar esta vinculación y de todas maneras no tiene que ser una vinculación netamente procesal, vinculada a los valores de la justicia tradicional. Pero lo que sí existe como diagnóstico es que en la mayoría de los países hay leyes generales, en muchos casos hay obligatoriedad de acudir como un requisito de procedibilidad. Nadie se lo obliga a llegar a una mediación o a un acuerdo, pero sí a acceder, y hay castigos para no recurrir. Y el valor de los acuerdos hay que respetarlo en la justicia formal, que yo creo que eso es algo positivo. Yo creo que es complicado incorporar mecanismos alternativos si el valor luego no va a ser reconocido en la justicia formal. Ahora, otros temas más polémicos los podemos conversar después. Con respecto al impacto, y también tiene que ver con los objetivos, es verdad que los mecanismos alternativos, sobre todo cuando hay obligatoriedad para recurrir a ellos antes de la instancia formal, han hecho que se ocupen más y han ido avanzando. Y bueno, y tú ponías el ejemplo de la legislación familiar en Chile, primero fue voluntaria y luego se cambió a un régimen obligatorio, y eso ha influido mucho en el aumento de los casos que llegan a estos mecanismos, pero el impacto total de estos mecanismos con respecto a los casos en general sigue siendo marginal. O sea, pese a que aumentan, el impacto total, por ejemplo, en Colombia, que es uno de los países donde más, ¿no es cierto?, se ha desarrollado el tema de la mediación y la conciliación desde el punto de vista institucional. Al año 2012, por ejemplo, 2.700.000 casos estaban judiciales activos en Colombia y solamente 70.000 fueron resueltos por un centro de conciliación. Entonces siempre se mantiene en la marginalidad. Y esto tiene muchas causas. Yo creo que tiene una causa, bueno, desde la cultura legal, digamos, hasta los incentivos, pero también el hecho de que en el tema de los incentivos, no solamente para acceder al mecanismo, sino que justamente por querer solucionar los problemas de la justicia a través de los mecanismos, para nadie le resulta atractivo, porque ¿por qué voy a ir a un mecanismo de solución de conflictos si finalmente para mí no es ninguna amenaza al sistema de justicia tradicional, porque tampoco funciona? Porque ese es un poco el diagnóstico, son largos los procesos y todo, entonces tampoco hay un incentivo para acceder. El demandado dice, bueno, si no voy acá, seguramente tampoco me van a demandar acá, o no me van a poder hacer cumplir el acuerdo, porque los procedimientos ejecutivos también son larguísimos. Entonces ahí hay una tensión. Pero sí, aunque tiene un impacto marginal, cuando se llega cuando las partes llegan a ir y se produce la mediación y la conciliación, hay un alto porcentaje de acuerdos. Entonces, cuesta que la gente llegue, pero cuando llega, sí hay un alto porcentaje de acuerdos en los procesos. Entonces, eso indica que habría que orientarse a ver cómo podemos incluir estos mecanismos para crear los incentivos para que la gente acceda, porque accediendo hay acuerdos, y tampoco hay estadísticas, no hay mucha estadística en este tema sobre el cumplimiento de los acuerdos, pero no hay ninguna información que indique que los acuerdos se caen en una gran cantidad de veces, pero eso hay que estudiarlo más. No hay información en la región acerca del grado de cumplimiento, de las razones por las cuales no se hace. Pero sí hay el problema de la inexistencia es complejo. Alrededor del 50-60% de los casos de las personas no asiste, por lo tanto habría que enfocar ahí ahora en términos de tiempo. Es considerablemente más corto el tiempo que ¿no es cierto?,
que se ocupa en un mecanismo alternativo que en un juicio. Pero también ahí hay que tener ojo porque puede que el plazo sea más corto, pero muchas veces no se justifica que hayan mecanismos alternativos. Hay una tensión entre, por una parte, que estos mecanismos abran el aspecto de acceso a la justicia, porque, ¿no es cierto?, es una forma de que muchas personas que no acceden a la justicia, el sistema tradicional, puedan acceder a estos mecanismos, pero por otra parte hay muchos casos que no necesariamente necesitan pasar por estos mecanismos y se transforman en una traba, y esto ha sido debate constitucional de algunos países. Entonces, yo creo que ahí lo relevante es enfocar los esfuerzos a las materias, no solo las materias, sino que a los conflictos, que es muy beneficioso y uno sepa de antemano que un mecanismo alternativo puede tener ventajas por sobre la justicia tradicional, y en ese sentido a lo mejor enfocar los recursos, no hacerlos tan generales o no con las mismas características. Puede que tengamos un procedimiento de mediación mucho más del estilo de negociación Harvard, de una reunión para algunos tipos de casos, y para otros no, necesitemos más sesiones, necesitemos comediadores, pero hacer distinciones que a estas alturas no están hechas, todavía esto está en un nivel como más grueso. Ahora, otro tema relevante yo creo que es definir institucionalmente porque generalmente se confunde mucho la discusión entre mecanismos alternativos y, por ejemplo, justicia de pequeñas causas. Yo creo que, no tengo la respuesta, pero yo creo que hay que debatir sobre el tema. O sea, si los mecanismos alternativos van a ser una oferta general o van a ser una oferta parcial, si los mecanismos alternativos se van a dar en instancias de casas de justicia, justicia de pequeñas causas solamente, o para todo el tipo de casos, qué institucionalidad nos sirve, porque sobre todo pienso, como es difícil que la gente acceda por un montón de razones a estos mecanismos, lo mejor sería ofrecerlos de una manera fácil, y la mejor forma de ofrecerlos de una manera fácil, creo yo, es como, no sé, el sistema multidor, o que estén ahí disponibles, que un juez pueda llegar y decir, ¿sabe qué? Pruebe en la oficina de al lado. Si es que si no vuelva, y esto no nos va a entorpecer, no va a ser más tiempo para usted o para mí, qué sé yo. Entonces, bueno, hay un montón de temas específicos que vamos a tratar, pero la conclusión general para mí es que de todas maneras los mecanismos alternativos hay que incluirlos dentro de un debate general de la reforma. O sea, no se pueden discutir al margen, y hay que incorporarlos como parte del sistema, incorporados como parte del sistema, a ver en qué materia, en qué conflicto y en qué forma institucional incluirlos, pero no, creo que es un error, y ha sido un error de la región, incorporarlos para resolver los problemas actuales del sistema de justicia. Yo creo que los problemas del sistema de justicia tradicional se resuelven con mecanismos del sistema de justicia, y estos mecanismos tienen otras virtudes, y por lo tanto hay que incorporarlos de la manera en que puedan hacer valer sus virtudes, y no en función de un problema que es muy difícil, que yo creo que se resuelve. Eso, yo creo hasta acá, y después podemos discutir otros temas más específicos en el debate. Gracias, Alejandra. Marco nos va a presentar la segunda parte de la investigación. Marco, por favor. El proyecto de investigación que vengo a presentar es un proyecto que estamos ejecutando desde el CEJA, en colaboración con el International Development Research Center de Canadá, y es un proyecto de investigación con una duración de 3 años que tiene como objetivo final elaborar recomendaciones de política pública para favorecer el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad en América Latina. Un poco la presentación que voy a hacer aquí tiene que ver con la primera parte del estudio, que tiene que ver con un diagnóstico que hemos realizado en América Latina sobre el estado de estos mecanismos, una especie de mapeo general. Luego nosotros avanzaremos con otras etapas del proyecto, vamos a hacer estudios de caso para analizar situaciones concretas donde se han implementado estos mecanismos, y finalizaremos el proyecto realizando una guía de recomendaciones de política pública a la hora de implementar estos mecanismos. Nosotros hemos partido de la base de estudiar un poco lo que ha sido la génesis de estos movimientos. Entonces, nosotros al estudiar esto desde una perspectiva de acceso a la justicia, nos encontramos por un lado con el nacimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y por otro lado de los movimientos de acceso a la justicia. Han sido como dos movimientos distintos, pero que llegado un momento se entrecruzan. Eso sí, ambos movimientos están muy vinculados a los procesos de reforma judicial, tanto el movimiento de acceso a la justicia como la aparición de los MASC. La aparición de los MASC, nosotros hemos detectado una primera fase
que tiene que ver a partir de los años 90, donde se promulgan una serie de leyes de carácter general en la mayoría de los países. Inician Argentina y Colombia y con posterioridad, a finales de los 90, en los 2000, se unen la mayoría de los países, un poco animados por los procesos de reforma judicial y por la cooperación internacional. Una segunda fase de aparición de más que nosotros hemos detectado con la aparición de mecanismos más específicos, es decir, se han desarrollado en ámbitos muy concretos, muchas veces a través de procedimientos administrativos que tienen que ver con la especialización en determinadas áreas, o en otros casos simplemente se han implementado para materias muy concretas, como ha sido el caso chileno, por ejemplo. Las finalidades a la hora de implementar estos mecanismos han sido de lo más variadas, como ya un poco comentaba Alejandra, es decir, desde el tema de la descongestión, con la cuestión de facilitar un modo más idóneo y más rápido de resolver las causas a los particulares. Se han intentado implementar para favorecer la cultura de paz, para reconocer expresiones de justicia indígena en otros casos, y hay una pluralidad de justificaciones en todas las iniciativas que hemos detectado en América Latina. Por otro lado, además de la aparición de los MASC, lo que hemos visto es la existencia de un movimiento de acceso a la justicia. El movimiento de acceso a la justicia parte sobre los años 60-70 incluso, con los primeros servicios de asistencia legal que funcionaban en situaciones, en muchos casos de dictadura, donde se trataba de favorecer que grupos que estaban muy excluidos de la sociedad pudieran acceder a los servicios de justicia formal. Y lo que hemos constatado es el hecho de la ampliación del concepto de acceso a la justicia. Inicialmente, por acceso a la justicia se entiende el acceso a la justicia formal, que es lo que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos regulan los artículos 8 y 25. Este acceso a la justicia, con el tiempo, fue ampliándose. Incluso la propia Corte Interamericana, en una opinión consultiva del año 2003, introduce la idea de que los Estados están obligados a facilitar el acceso a la justicia de grupos que están excluidos económicamente a través de los servicios de defensa gratuita. Y en ese sentido han proliferado en América Latina la defensa pública, prácticamente en la mayoría de los países. Por otro lado, a nivel doctrinal, se está comenzando a enfocar el punto de vista de acceso a la justicia como acceso a justicia en general. Esto quiere decir que incluyen, además de los servicios de justicia legal, aquellas expresiones de justicia más informales o totalmente extrajudiciales. Como podemos ver en una diapositiva que se va a mostrar ahora mismo, el concepto amplio de acceso a la justicia con el que nosotros hemos trabajado incluye, por un lado, esta perspectiva de la obligación positiva que tienen los Estados a la hora de reducir los obstáculos de acceso a la justicia. Por otro lado, de los manuales de políticas públicas que hemos observado, se incide en la focalización de grupos vulnerables para tener más eficacia en determinados segmentos de la población y un poco cómo se puede efectivizar este acceso a la justicia tiene que ver con 5 puntos principales. Por un lado, la capacidad que tengan los ciudadanos de obtener una respuesta adecuada en el sistema, sobre todo en un tiempo adecuado, que cuenten con procedimientos simplificados y orales. Por otro lado, se reconoce la necesidad de que los poderes públicos eduquen a la ciudadanía en sus derechos y que los ciudadanos sean conscientes de sus propios derechos. Se incluye también la necesidad de que se implementen mecanismos alternativos de solución de conflictos y, en los casos de situaciones de pueblos indígenas originarios, que se reconozcan sus formas de expresión de justicia indígena. Este sería el concepto amplio de acceso a la justicia con el que nosotros hemos trabajado en esta investigación. Para hacer este diagnóstico de mecanismos alternativos en toda América Latina, nosotros hemos tratado de realizar una especie de marco teórico para poder ver en qué mecanismos nos vamos a fijar y cuáles vamos a no observar. Entonces, lo principal que hemos constatado es que hay una pluralidad, como mencionaba Francisco, de denominaciones, es decir, en cada país se le llama de una manera, en unos países se utiliza mediación, otros conciliación, y no está unificado este concepto, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a 30 expertos en la materia y les hemos preguntado sencillamente, ¿ustedes qué entienden por mecanismos alternativos de solución de conflictos? 19 nos han dicho que solamente el arbitraje, la mediación y la conciliación. 3 nos han dicho que solamente la mediación. Incluso 5 nos han dicho que para ellos es la justicia de paz. Es decir, esto quiere decir que si las personas que nosotros consideramos que pueden tener más conocimientos no se ponen de acuerdo, hay un problema de a qué nos estamos refiriendo con esta denominación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Un poco hemos visto que este problema a la hora de clasificar estos mecanismos tiene que ver con en dónde la doctrina sitúa el punto de vista. Por ejemplo, vamos a mostrar una diapositiva en la cual
hemos detectado un punto de vista que lo establece el Manual de Políticas Públicas del PNUD y que tiene que ver con las necesidades jurídicas insatisfechas de la población. Muchas veces estos mecanismos se asocian para resolver conflictos, pero estos conflictos se asocian a litigios, es decir, a un conflicto que se ha vuelto jurídico, que ha entrado en el sistema judicial. Al elaborar este estudio desde una perspectiva política pública, nosotros debemos fijarnos en un espectro más amplio de necesidades de la población que incluye estas necesidades jurídicas de la población, que acceden al sistema judicial. También nos tendremos que poner el foco en aquellas necesidades jurídicas que no acceden al sistema de justicia formal y, por encima de ello, necesidades jurídicas insatisfechas en la población que ni siquiera son expresadas. Esto sencillamente porque en muchos casos la población no es consciente de que tiene esos derechos y, por lo tanto, no expresa esas necesidades jurídicas que tiene. Este sería un primer punto de vista en el cual nosotros queremos abrir el espectro para fijarnos en aquellas necesidades que estén más allá de los conflictos judicializados. Por otro lado, un segundo punto conflictivo, que también incidía en el Alejandra, tiene que ver con que se confunde la forma en la que se resuelve el conflicto con la institucionalidad que hay detrás. El arbitraje, la mediación y la conciliación son tres formas técnicas de resolver un conflicto. En el arbitraje interviene un tercero que impone la decisión, en la mediación un tercero que acerca a las partes y en la conciliación un tercero que además propone soluciones de acuerdo a las partes. Independientemente de esta audiencia de arbitraje, de mediación y de conciliación, consideramos que el foco debe ponerse alrededor de esta audiencia, es decir, qué características tienen los procedimientos que regulan estas audiencias. Por ejemplo, en la mayoría de los códigos procesales de la región se incluye el papel conciliador del juez, es decir, se le atribuyen facultades para que el juez realice una conciliación. Pero si nosotros valoramos esa audiencia de conciliación dentro de un procedimiento civil no reformado, con costos de acceso muy elevados, con tiempos de resolución del conflicto muy altos, con un procedimiento totalmente escrito y complejo para las personas que puedan acceder a él, y muy poco flexible, nos estamos dando cuenta de que por muchas bondades que tenga la conciliación, inserta dentro de esa institucionalidad, se pervierte totalmente esa esencia de que pueda favorecer el acceso a la justicia. Entonces, independientemente de la forma técnica en la que se resuelva el conflicto, llámese mediación, conciliación, nuestro foco va a estar en todos estos elementos que circulan alrededor de la propia conciliación, de cara a analizar esto desde la perspectiva de acceso a la justicia. Por otro lado, también hemos visto muchas discusiones y justificaciones distintas de los mecanismos, muchas tienen que ver con las que ha constatado Alejandra. Por un lado, ¿quién debe pagarlo? Es decir, ¿el Estado debe hacerse cargo de esto? ¿O en realidad es algo que depende de la voluntad de las partes? ¿O el Estado lo tiene que pagar cuando sean personas vulnerables las que quieren recurrir a estos servicios? Por otro lado, ¿cuál es el organismo público competente? ¿Le corresponde al Ministerio de Justicia, como ha sido en muchos casos? ¿O tal vez el Poder Judicial tendría la potestad y la capacidad de llevar adelante estas iniciativas? También hay muchas discusiones respecto del rol de los abogados. ¿Deben intervenir? ¿No deben intervenir? Y por otro lado, si estos servicios se deben incluir dentro de la oferta general a toda la población o solamente a personas que estén en una condición concreta de vulnerabilidad. De esta manera, nosotros hemos realizado una clasificación, una denominación que tiene que ver con mecanismos alternativos al proceso judicial tradicional. Esta clasificación, más que nada, nos hemos visto la necesidad de realizarla porque la definición de mecanismos alternativos de solución de conflictos, asociada como está arbitraje, mediación y conciliación, dejaba muchas esferas de la realidad del acceso a la justicia que a nosotros nos interesaba ver. En primer lugar, tema de cuestiones de justicia indígena, temas de información, orientación en derechos, y en base a esto nosotros hemos elaborado este concepto que se va a mostrar en la diapositiva, y para crear este concepto nos hemos basado en 4 elementos comunes. Por un lado, todas las alternativas que hemos estudiado tienen un componente común que es un grado distinto de alternatividad. Nosotros la alternatividad la hemos considerado desde un punto de vista amplio, es decir, por el hecho de que estas iniciativas estén dentro del sistema de justicia formal, no quiere decir que no sean alternativas. Para nosotros va a ser alternativo si se diferencia del proceso judicial tradicional civil que predomina en la región. Esto tiene una finalidad. En primer lugar, puede haber
mecanismos que sean totalmente alternativos al sistema de justicia formal, como puede ser el arbitraje comercial, pero que a nosotros no nos va a servir para analizarlos desde la perspectiva de acceso a la justicia. En cambio, a nosotros nos interesa investigar experiencias innovadoras que surjan del Poder Judicial, como juzgados de paz móviles, como justicia de pequeñas causas, que están dentro de la justicia, pero es algo muy alternativo a la justicia tradicional que se conoce habitualmente. Por otro lado, el segundo elemento común es el grado de informalidad. En este sentido, la informalidad que nosotros vamos a estudiar, volviendo a lo que decía atrás, no es la informalidad de la audiencia de mediación. Todo el mundo sabe que una audiencia de mediación es informal. Se puede interrumpir, se puede convocar para una segunda audiencia. La informalidad que nosotros vamos a tener en cuenta es la informalidad del procedimiento. Hemos detectado buenas prácticas, como por ejemplo la facilidad de que el mediador pueda notificar por cualquier medio a las partes, que se pueda presentar la solicitud de la audiencia de manera oral. Es decir, no va a ser la informalidad dentro de la audiencia, sino la informalidad del procedimiento de mediación, la que nos interese. Por otro lado, el tipo de entidad de causas. Han sido implementados estos mecanismos para causas entre particulares, en algunas materias más que en otras, civil, familiar, laboral, o pueden ser causas en las cuales intervenga la comunidad. Ahí ya serían facetas más del derecho comunitario, experiencias de justicia comunitaria. Por otro lado, el perfil del usuario al cual están dirigidos estos mecanismos suele ser un usuario que está privado del acceso a la justicia por distintos obstáculos o barreras que se han identificado. En primer lugar, por cuestiones geográficas. Hay ciudadanos en América Latina que están privados del acceso a la justicia por una cuestión geográfica, de distancia o de costos para acceder y llegar a donde se imparte la justicia. Por otro lado, hay barreras culturales. Los procedimientos en muchos casos son complejos, requieren de la asistencia de un abogado y por ese motivo no pueden acceder por limitaciones culturales o de falta de conocimiento de derechos, y básicamente las económicas, que están muy patentes a la hora de tener que asumir los costos de un proceso bastante caro. Estos son los elementos comunes. Además de estos elementos comunes, hemos elaborado una serie de clasificaciones. Estas clasificaciones, el objetivo que tienen es poder describir aquellos mecanismos que hemos ido caracterizando en nuestra investigación. En primer lugar, los hemos clasificado en función de la forma en la que se resuelve el conflicto. Siempre se ha pensado que los mecanismos alternativos son consensuales, pero hay casos en los que no. Es decir, por ejemplo, en la justicia indígena directamente es un tercero el que toma la decisión, es completamente adjudicativo. Lo mismo pasa en el arbitraje. Otra opción de resolver el conflicto es a través de la asistencia, en aquellos casos en los que el tercero simplemente aconseja, acompaña a realizar un trámite incluso, y también hay mecanismos que se resuelven de una manera mixta o que ofrecen diversas de estas soluciones. Hay centros como las oficinas multipuertas que comentabas, donde te pueden derivar un servicio adjudicativo, te pueden facilitar una mediación, un arbitraje, etcétera, etcétera. La segunda clasificación tiene que ver con la relación con el Estado. Pueden ser independientes, pueden estar promovidos y potenciados por el Estado a través de programas estatales o pueden ser implementados a través de otros organismos, principalmente programas internacionales de cooperación al desarrollo. Por otro lado, hemos tomado una clasificación de Naciones Unidas que es la relación con el sistema de justicia. Hay tres tipos principales. Por un lado, pueden ser coexistentes en aquellos casos en los que el funcionamiento sea completamente autónomo. Estos mecanismos pueden estar integrados con el sistema de justicia formal, distinguiendo entre integración limitada, en las cuales esta integración solamente tenga que ver con compartimiento de información, con derivación de casos, o integración sustancial, en los cuales el mecanismo se integra dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial. Caso más típico cuando se introduce como una instancia obligatoria. Cuarta clasificación en función del tipo de conflicto, ya hablábamos entre privados o entre privados donde interviene la comunidad. Quinta clasificación, ¿quién es el sujeto que presta el servicio? Aquí se aprecian grandes tendencias en América Latina. Puede ser un líder comunitario, puede ser un líder religioso, un líder por tradición, que se vendría a identificar con el líder indígena originario. Por otro lado, puede ser una autoridad estatal, un funcionario público o un especialista, que suele ser privado en muchos casos. Sexta forma de clasificar estos mecanismos ha tenido que ver con si la forma de ingresar la causa. Voluntario, en los casos donde la persona no tiene ningún tipo de coacción, requisito de procedibilidad, cuando se le obliga antes de poder presentar una demanda, o excluyente, que serían aquellos casos donde hay delimitación de jurisdicciones, es decir, en el caso en el cual no pueden acceder a la justicia formal porque hay una ley que los deriva a este mecanismo.
Estas son las clasificaciones con las cuales nosotros hemos hecho este diagnóstico. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que con estos elementos comunes y estas clasificaciones nos hemos encontrado 530 mecanismos en los 19 países observados de la región. Esta cifra fue una cifra muy grande, entonces nosotros nos hemos visto en la necesidad de un poco acotarla, es decir, de cómo podemos reducir esta cifra tan grande para caracterizar esto con claridad y con nitidez. Hemos hecho una serie de exclusiones desde el punto de vista teórico, con nuestro marco teórico. En primer lugar, el derecho penal lo hemos prescindido principalmente porque tiene unas particularidades propias derivadas del tipo de conflictos que entran aquí en relación. Además, estos mecanismos de carácter penal han sido implementados en una época distinta, es decir, esta nueva generación de mecanismos tiene más que ver con la promoción de derechos sociales, económicos y culturales. Por otro lado, la mediación y la conciliación dentro del proceso judicial tradicional tampoco la hemos tenido en cuenta, ya que en realidad en muchos casos son procedimientos no reformados y que no nos permiten analizarlo desde esta perspectiva de acceso a la justicia. Hay autores que consideran los defensores del pueblo como mecanismos alternativos, pero es una instancia un poco más política y un poco que se escapa, ¿no?, de esta visión que queremos mostrar. Conflictos sin relevancia jurídica, como la mediación en conflictos de pareja o en mediación escolar. Es decir, esto no es relevante en el sentido de causas que después puedan entrar al sistema judicial. Los servicios de asistencia jurídica gratuita, en algunos casos los hemos incluido, en otros no. Es decir, cuando la defensa pública lo único que hace es patrocinar gratuitamente el acceso al sistema de justicia formal, no lo hemos incluido, pero cuando además facilitan resolución alternativa de conflictos, información y orientación de derechos, sí que lo hemos tenido en cuenta. Por otro lado, hemos agrupado iniciativas que integran la oferta privada de un mecanismo. Me explico. Por ejemplo, el arbitraje comercial. Nosotros al hacer la investigación veíamos que, por ejemplo, en Perú había un centro de arbitraje, un centro de mediación, centros privados. Es decir, nosotros estos mecanismos los hemos integrado todos dentro de un mecanismo que sería arbitraje comercial. Por otro lado, las iniciativas en los países federales también han sido agrupadas a nivel nacional, básicamente porque si no, a la hora de hacer estas comparativas que quiero mostrar a continuación, quedarían totalmente sobrerepresentados. Con estos criterios de sistematización, los 530 mecanismos se han reducido a 207 mecanismos en los 19 países estudiados. Y en estos 200 mecanismos hemos realizado unas clasificaciones cuantitativas que nos permitan un poquito ver qué es lo que se está haciendo ahora al respecto a la hora de implementar mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por un lado, el 65% de estas experiencias son programas estatales, es decir, están financiados y promovidos por el Estado. El 37% son consensuales, es decir, aquí se desmitifica el punto de que siempre son instancias en las cuales las partes intervienen en la toma de decisión. Por otro lado, un 69% de ellos están integrados de una u otra manera en el Poder Judicial. El 50% de los casos es una autoridad estatal la que presta el servicio y en el 80% de los casos es voluntario. Los modelos más secundarios tendrían que ver con un 23% de situaciones en las cuales es un especialista el que interviene, un 15% un líder de la comunidad y un 8,21% son aquellos casos en los que es obligatorio o requisito de procedibilidad. Estas serían un poco las clasificaciones cuantitativas que hemos realizado. Hemos realizado también clasificaciones de carácter cualitativo, es decir, cuáles son en concreto los mecanismos que se están implementando. Principalmente mediación y conciliación. Está presente a través de leyes generales en 11 países, leyes específicas en 3, a través de aplicación supletoria de otras normas en 3. Un segundo grupo bastante importante de mecanismos hemos detectado en relación con la justicia comunitaria o vecinal. Son experiencias que se están desarrollando sobre todo en grandes ciudades, la justicia vecinal, hay casos muy interesantes en Buenos Aires, ciudad, en Chile también tenemos en Santiago las unidades de justicia vecinal, o en zonas más rurales se está implementando justicia comunitaria, que tiene que ver con conciliación en equidad, otras experiencias que se han detectado. Un tercer apartado son las casas de justicia. Las casas de justicia tienen que ver básicamente con facilitar o acercar el sistema de justicia formal e informal a poblaciones que están privadas de él por distintas barreras o obstáculos. Casas de justicia nosotros hemos detectado en concreto en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Otro gran grupo de formas para resolver conflictos que encajan dentro de nuestro marco teórico son los procedimientos administrativos. Básicamente en 18 de los 19 países se cuenta con procedimientos administrativos para materias de consumo.
Y en 15 de los 19 países hay procedimientos administrativos con conciliación para temas de carácter laboral. Hay un componente muy grande también de justicia de paz y de pequeñas causas. En 15 de los 19 países observados hay justicia de paz y justicia de pequeñas causas con sus características particulares. Hemos visto en Bolivia, en Brasil, en Costa Rica y en Uruguay. Una de las instancias más novedosas que hemos constatado es la justicia itinerante. Son casos en los cuales muchas veces órganos de la justicia formal utilizan el concepto de acercarse a estos lugares donde las personas están privadas de acceso a la justicia por cuestiones básicamente geográficas. En Argentina hay centros de acceso a la justicia móviles, hay programas de las fiscalías y defensorías para acercar estos servicios a los barrios. Brasil es puntero en estos aspectos. Y por otro lado, en Guatemala y Honduras, los juzgados de paz tienen un carácter móvil, son juzgados de paces móviles. Un penúltimo grupo tiene que ver con los servicios de información y orientación jurídica. Hay bastantes ejemplos en la región, todavía no están muy desarrollados este punto de vista de servicios para orientar, informar y concienciar en derechos a los ciudadanos. Un programa bastante importante ha sido el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, donde un líder comunitario se encarga de dar multitud de servicios a la población, desde aconsejar, acompañar a hacer trámites, orientar en el día a día, mediar, y es una experiencia presente en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Un último punto, y no por ello menos importante, se tiene que ver con la justicia indígena. Como analizábamos en este concepto amplio de acceso a la justicia, el reconocimiento de las expresiones de justicia indígena se ha visto en esta región como una prioridad para, en situaciones muy concretas, favorecer acceso a la justicia. Esto ha sido ratificado por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Principalmente distinguimos tres tipos de reconocimiento de la justicia indígena. Una, que vamos a mostrar en un gráfico a través de diapositiva, que tiene que ver con el reconocimiento de la justicia indígena como una jurisdicción especial y protegida constitucionalmente. Esto tiene que ver con un reconocimiento de los indígenas dentro del Estado, dentro de un proceso superior de reforma del Estado, de redefinición del Estado, como un Estado plurinacional donde se integre la figura del indígena. Y como uno de los pasos para reconocer la expresión del indígena, se legitima la justicia que ellos realizan en las comunidades originarias. Un segundo tipo de justicia indígena tiene que ver con aquellos países donde está subordinada al Poder Judicial. En México, por ejemplo, hay juzgados de conciliación indígenas. En Chile, por ejemplo, hay una secretaría que ofrece servicios de mediación a los indígenas, y serían casos donde la justicia indígena no está reconocida completamente, pero se integra a través del Poder Judicial. Y un tercer grupo serían aquellos casos donde la justicia indígena funciona de manera completamente autónoma, como en Guatemala o en Panamá. Finalmente, un poco para concluir ya y para centrar el debate, nosotros hemos visto una serie de dimensiones en las cuales queremos profundizar de cara al futuro, poder elaborar estas recomendaciones de política pública, y que tienen que ver básicamente con estudiar estos mecanismos, cómo interaccionan y se coordinan con la justicia formal. Por otro lado, ver si incluyen la participación democrática de las personas en su funcionamiento, la participación de los usuarios, si están legitimados tanto en nivel institucional como en nivel de usuarios, y para finalizar, la viabilidad y sustentabilidad de estas experiencias como política pública. Esos serían un poco los desafíos de cara a las fases posteriores del proyecto. Básicamente. Muchas gracias, Marco. Partamos con Alejandra con algunos puntos, digamos, que tú pusiste en tu exposición y que llaman un poco la atención, digamos, sobre los cuales podemos ir centrando el debate compartido, digamos, sin perjuicio de lo que tú digas. Uno tiene que ver con esta pequeña contradicción que existe en un masivo uso de la legislación, un masivo uso, digamos, de los mecanismos, e incluso con un uso incremental, en algunos casos, digamos, en la medida en que la oferta ya está disponible, pero por otro lado con un bajo impacto, digamos, un bajo impacto tanto en los resultados mismos, digamos, que tiene respecto a los justiciables, también un bajo impacto o con un resultado marginal, si uno mira los números completos, digamos, de salidas en un proceso. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cómo puedo de alguna manera, cómo concilio esos números que por un lado me explican que hay una alta demanda y que incluso la puedo sostener en el tiempo, pero por otro lado que el impacto de ese mecanismo en definitiva en el tiempo, si lo analizo, digamos, le tomo una foto, no necesariamente responde a esa misma intensidad? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el objetivo para el cual se han incorporado estos mecanismos, porque
si el objetivo es y el que ha sido el tradicional, el más relevante, por lo menos en términos de explícitos en los mensajes de las legislaciones, ha sido el de descongestión. Bueno, evidentemente que estos mecanismos no tienen el poder para poder descongestionar el sistema de justicia tradicional. Digamos. Los problemas son tan enormes que, por lo tanto, siempre, si mides el impacto así, que ha sido como se ha medido, o sea, claro, o sea, es marginal. O sea, el número de casos que van a poder ser atendidos por estos mecanismos siempre va a ser muy escaso, porque además se mezcla eso con el tema de poder llevar a la gente, como menciona también, a que acuda, porque sabemos que acudiendo hay un alto porcentaje de acuerdos, pero el problema es que la gente no va. Y la gente no va porque es difícil incentivarla a que acuda a estos mecanismos y las herramientas que se han tomado hasta ahora son más bien castigadoras, digamos. Si tú no vas, no vas a poder poner una demanda. Si tú no vas, yo te voy a multar. Si tú no vas, no vas a poder reconvenir eventualmente. Entonces, parece ser que esas herramientas castigadoras no estarían resultando en términos importantes para que la gente vaya. Entonces, es toda una cadena que si se mide en términos del objetivo final, que es descongestionar, yo digo no. O sea, y ahí tiene sentido un poco los números, o tienen más sentido. Es decir, mira, ¿sabéis qué? ¿Es marginal el impacto en términos generales? Sí, es marginal el impacto en términos generales. Pero en los casos en que se da, estos mecanismos han aumentado, o sea, han ido creciendo a lo largo del tiempo. Y la tasa exitosa. Y la tasa de acuerdo es exitosa. No tenemos mucha información acerca del grado de cumplimiento, pero lo que sí sabemos es que no es peor que las sentencias judiciales. Que también sería interesante hacer esa comparación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí... y en ese sentido es súper relevante, creo yo, el tema de los objetivos. Y sobre todo... Sí. No, perdón, te puedo hacer a propósito de eso mismo, porque concluimos, digamos, que en el fondo algo que queda muy evidente de tu exposición es que a los sistemas le hemos pedido mucho de aquello para lo cual no le hemos debido pedir algo, claro, y poco de aquello para lo cual se han sido concedidos ontológicamente, por decirlo de algún modo. Tenemos esa doble contradicción desde el punto de vista de fin de política pública. Y lo engarzo con lo que tú estás diciendo, que es difícil... ¿Dónde pongo los incentivos en este sentido? Porque al final del día uno dice, ok, en un sistema en régimen ya con los... Claro. ¿Dónde coloco los incentivos? Lo que pasa es que, y eso tiene que ver con lo que te estaba diciendo yo de los objetivos, es decir, yo creo que hay que incorporarlos de una manera en que tenga sentido incorporarlos y que sea fácil utilizarlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con la institucionalidad, que no puede estar alejado, no puedo tener un sistema acá paralelo a este sistema de acá. Yo creo que son mecanismos que pueden servirle a mucha gente, pero también pueden no servirle a mucha otra gente. O sea, también está detrás de que estos mecanismos son superiores, ¿no es cierto? Que hay mucha como ideología detrás de estas situaciones. Yo creo que son mecanismos que son altamente deseables para ciertas personas en ciertos conflictos, en algunas situaciones determinadas. Y en ese sentido yo creo que habría que ofrecer la mayor cantidad de situaciones en las cuales las personas pudieran acceder a eso. Por ejemplo, en esto que estoy diciendo, que sea fácil acceder, que uno no pierda tiempo en hacerlo, que sea gratuito para la gente lo que pueda acceder, que no me implique sacrificios adicionales y que no necesariamente sea con esta lógica castigadora. Yo creo. Marco. En ese sentido, completamente de acuerdo. Es decir, a la hora de diseñar este mecanismo y de dar las características principales que tienen que ver con la ubicación, con la institucionalidad que va a haber, la gratuidad también, que es un tema muy importante, hay que tener en cuenta, y es muy importante hacer un diagnóstico de quién lo va a utilizar, ¿no? Quién va a ser el usuario. Si, por ejemplo, se implementan como una instancia obligatoria, en realidad ahí hay un efecto que va a ser clarísimo, que es que todos los usuarios del sistema civil van a tener que pasar por ahí. Entonces, ahí el problema va a ser que nos encontremos con ciudadanos que, por un lado, quieren ir al sistema de justicia civil, quieren que resuelva un juez su asunto, pero que transitoriamente van a tener que pasar por este sistema alternativo sin que ellos quieran estar ahí, ¿no? Entonces, eso va a hacer un poco difícil cómo diseñar el mecanismo cuando no sabemos cuál sea la población objetivo, no sabemos quién va a ser el usuario que nosotros queramos que esté bajo este mecanismo, en ese sentido. Sí, Alejandro, tú querías decir... Sí, no, que otro punto súper relevante en términos de descongestión, que si tradicionalmente ha sido un objetivo de estos mecanismos de descongestionar,
Y luego estamos haciendo reformas a la justicia civil que van a necesariamente descongestionar el sistema, sobre todo interviniendo el procedimiento ejecutivo. Necesariamente tenemos que replantearnos cuáles son los objetivos, claro, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante plantearse, bueno, entonces, ¿cuáles? Si no la descongestión. ¿Es el acceso a la justicia? Y si pensamos si es el acceso a la justicia, bueno, estamos pensando en personas con menores recursos que no pueden acceder al sistema de justicia tradicional y por lo tanto tienen que acceder a estos mecanismos, o estamos pensando en un acceso en términos más amplios, como plantea Marco. Son un montón de preguntas que hay que rehacerse cuando vas variando los objetivos. Ahora, claramente lo que uno saca en limpio, digamos, es que la oferta es tremendamente selectiva, variable, dinámica, distinta, dependiendo de a quién tengo al frente, digamos. En consecuencia, el ejercicio de caracterización como el que uno trata de hacer de alguna manera es complejo, porque claramente no hay respuestas estándares, digamos, dependiendo del público al cual estoy orientado, dependiendo de cuándo los incorporo, dependiendo de la materia. Claro, que yo creo que debería ser lo más general posible en términos de que esté disponible para la gente, pero enfocada también a conflictos por los cuales es más beneficioso. Pero claro, en términos de política pública puede ser complicado. Claro, de generar una definición de política pública es complejo. Ahora, me quedo con algo que decía Marco también, que hablaba de la alternatividad, digamos, y tú mencionabas varios ejemplos, y ahí uno de alguna manera también puede hacer ciertas lecturas de política pública que están asociadas un poco a los temas de financiamiento, digamos, y cuáles son los incentivos también de los usuarios, la concentración en la toma de decisiones en este caso. Por ejemplo, tú hablabas de los temas indígenas, los temas de medio ambiente. Hablabas del arbitraje comercial internacional. Si uno va a ciertos casos, digamos, de factura local, digamos, los temas de libre competencia, que también las mismas partes, digamos, de alguna manera se han ido creando soluciones o alternativas para poder incorporar estos mecanismos. Uno se da cuenta que son ciertos casos en los cuales de manera más pura, digamos, los mecanismos suelen o tienen de alguna manera un grado de comportamiento y de demanda por las partes mayor que en otros, digamos. O sea, claramente la arbitraje comercial internacional es una solución, o debería ser una solución sofisticada, que incluso en el caso local, digamos, lo tenemos internacional y no lo tenemos local todavía, o sea, incluso esa contradicción. Y que también en muchos escenarios se genera por desconfianza del sistema. Exactamente. O sea, lo que hay ahí también uno podría decir, claro, hay una infravaloración del sistema formal adentro y por eso acudo, digamos. Someter a este sistema, que creo un sistema ad hoc, digamos, porque me conviene, claro. En ese sentido, un poco el tema que planteas de la especialización, ¿no? Que hay determinadas materias donde hay avanzado, eso tiene básicamente dos motivos principales. Por un lado, que el derecho se ha ido especializando, es decir, hay materias que antes prácticamente no existían y que a día de hoy se han reforzado, como materia de consumo, como laboral, medioambiental. Y por el otro lado también el Estado se hace cargo de intereses y de problemática social, es decir, el Estado asume como suyo la defensa de una instancia para que los trabajadores y los empresarios resuelvan sus conflictos. Entonces ahí crea un procedimiento administrativo para que se resuelvan ahí las controversias. O por ejemplo con la materia de consumo, es decir, con el crecimiento económico aumenta la conflictividad social en materias concretas y eso hace que el Estado facilite a través de un procedimiento administrativo este método para que resuelven. Absolutamente. Ahora, Marco, tú que hiciste el comparado, digamos, de alguna manera, desde el lente, digamos, del estudio un poco de lo que es la clasificación, y que hacías mención a cuáles eran las corrientes que estaban detrás de estos mecanismos desde un principio. ¿Notas tú que existe de alguna manera, así como en su minuto los sistemas de justicia penal, por decirlo de algún modo, estuvieron altamente influenciados por lo que fue una agenda vinculada a los derechos humanos? Uno también mira aquí que existe, desde el punto de vista del sistema interamericano, una agenda muy marcada hacia lo que son la oferta, digamos, de soluciones sociales, o a lo que es la oferta de acceso a la justicia a grupos vulnerables. Claramente, digamos, hay de alguna manera una corriente que es muy fuerte, que influye en la oferta que yo estoy haciendo de mecanismos, y a lo mejor también uno debería buscar respuestas desde el punto de vista del tomador de decisiones que obedezcan a otra agenda, digamos, o que replantee esos objetivos que de alguna manera uno viene escuchando en la región de hace 20 años y claramente ya no son los mismos. Sí, a ver, ese discurso está presente en reuniones, sobre todo son reuniones internacionales. Reuniones de ministros de Justicia de las Américas, ese tipo de foros internacionales, están las reglas de Brasilia. El problema aquí es que entramos primero que es un tema complicado, al fin y al cabo. Complicado sobre todo por la redefinición de los objetivos. Es decir, si no tenemos claros los objetivos, no sabemos bien lo que finalmente se tiene que hacer. Y por otro lado, sí que se percibe que lo que en su día fue el tema de los derechos humanos vinculados a la reforma penal, ahora tiene que ver con otro tipo de derechos. Es decir, son básicamente derechos sociales y que como derechos sociales tienen características distintas. En primer lugar, no es esa prioridad urgente de un derecho fundamental, sino que tiene que ver con que los ciudadanos puedan realizarse dentro del Estado
Y tiene que ver también mucho con temas de crecimiento económico, es decir, a día de hoy los ciudadanos tienen más poder económico, se relacionan más, tienen más relaciones jurídicas y en ese sentido lo único que piden son herramientas eficaces y más rápidas y más cómodas para ellos. Es decir, por un lado simplemente es la idea de escuchar lo que pide la gente, ¿no? Que pide procedimientos más sencillos, temas como arrendamiento, etc. Yo también creo que tiene que ver como con una crisis acerca de para quién finalmente está la justicia civil actualmente. En el fondo, ¿para quién funciona? Porque parece que funciona para muy pocos y básicamente para gente, básicamente para el sistema financiero, como por el tema como de la ejecución. Entonces, porque no funciona ni para los más, yo creo, no funciona ni para los más pobres ni para los más ricos, porque tal como decíamos antes, para los más ricos no confían, lo encuentran, que no es un sistema que les dé confianza, pues crean estos mecanismos, ¿no es cierto? Y tampoco funciona para los más pobres porque no tienen cómo acceder a esos mecanismos. Por lo tanto, yo creo que una pregunta, claro, que hay que integrar a las discusiones, bueno, sobre todo pensando en tener en vista la reforma de la justicia civil. A ver, ¿queremos crear un sistema de justicia civil que esté conectado con los intereses de la gente? Bueno, entonces tenemos que crearlo, tenemos que hacer que ese sistema funcione. Y en ese sentido, a lo mejor si está más conectado con la ciudadanía y con los intereses de la mayoría de las personas, claro, no va a ser tan necesario o tan evidente plantear los mecanismos alternativos como una forma de acceso a la justicia, porque finalmente si tienes una oferta más general de acceso a la justicia y la justicia civil está más conectada con eso, no va a ser tan evidente esto y no va a ser tampoco visto como una justicia de segunda mano, sino que van a ser mecanismos, como insistía antes, que son idóneos para resolver cierto tipo de conflictividad, pero no necesariamente la conflictividad de cierto tipo de personas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay una discusión previa a esto que tiene que ver con el foco de qué es lo que está haciendo o qué es lo que pretendemos que haga la justicia civil en general. Claro, no, y va asociada también a estas distorsiones que se han venido discutiendo hace tiempo, de si la justicia civil, como tú dices, digamos, tiene un foco que no necesariamente atiende ni a los unos ni a los otros, digamos. Claro. De sus fines, lo que yo estoy haciendo al final es subsidiando a través del sistema, digamos, a cierto grupo de la población. Sí. Y de alguna manera, si nosotros continuamos esta discusión, digamos, y no la corregimos, por ejemplo, respecto a la finalidad que tienen los mecanismos, vamos a replicar, digamos, esa misma distorsión y te equivocas por segunda vez, digamos. Sí. Se tiene que ir al final del día si estoy hablando de bienes públicos o bienes privados en juego. Básicamente. Que es lo que me reportan, digamos, al sistema. Alejandra, y en esa misma dirección, a propósito de lo que hablamos, y esto voy a tratar de tangibilizar una abstracción que tengo, pero uno de alguna manera mira y sabe que un sistema es atractivo a las personas, digamos, no solamente en la medida en que a ti te funcione bien, sino que en la medida que ese ejemplo, digamos, irradia el sistema, ¿no? El valor universal de las respuestas singulares, de alguna manera, ¿no? que va mucho más allá de la jurisprudencia, voy por el foco de cómo generar un efecto práctico cultural que permita de alguna manera desalentar ciertas cosas y alentar otras cosas. Es complicado desde este punto de vista cuando efectivamente tengo una oferta que es muy dirigida, que es muy específica, que está muy asociada de alguna manera, poder generar o poder construir ese efecto disuasivo. ¿Cómo puedo de alguna manera a partir de estos casos construir de alguna manera o aportar hacia un stock, por decirlo de algún modo, de casos, digamos, de respuesta, en donde las personas digan, sí, ¿sabe qué? Realmente me acomoda ir o me acomoda solucionar, me acomoda ir a la mediación, me acomoda, digamos, emplear el sistema. Es difícil categorizar, digamos, para generar ese efecto, digamos, de demostración. Sí, yo creo que es difícil. Bueno, además porque aquí se mezcla con un aspecto que es absolutamente del corazón de los mecanismos, que es la privacidad. Claro. Entonces es muy difícil. O sea, los procedimientos no son públicos, ¿no es cierto? De hecho, si eventualmente el caso llega o fracasa ante un juez, lo que se habló en la mediación no se puede, ¿no es cierto? Entonces, es muy complicado transmitir el ejemplo como caso a caso, más allá como de las experiencias personales. Bueno, y de hecho uno de los objetivos que ha tenido la obligatoriedad es justamente eso, crear, o sea, obligar a la gente a que pase por ahí, para que lo conozca. Yo creo que a lo mejor que ese objetivo puede ser razonable en estos términos de que es algo desconocido y que no hay forma de saber lo que es, a menos que uno se lea los libros o pasar por la experiencia que ir a la instancia. Entonces, pero el problema es que esto se ha distorsionado, porque siempre la obligatoriedad se ha planteado como un mecanismo temporal, mientras, ¿no es cierto?, la gente sabe lo que es. Lo que pasa es que nunca hemos llegado al momento en que no se ha producido el efecto de demostración que tú me estás diciendo, claro, y por lo tanto la temporalidad de la obligatoriedad se ha alargado, y de hecho las últimas reformas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, después de 15 años de temporalidad, ahora se estableció como
obligatoriedad definitiva, digamos, para pasar por estos mecanismos. Entonces, la verdad es que no tengo la respuesta. Yo creo que es complicado, sobre todo por los términos que estoy diciendo. Pero yo creo que a lo mejor en el sentido contrario, no utilizarlo en los casos o para todos los casos para los cuales estos mecanismos o de la forma en que estos mecanismos no necesariamente son solventes y enfocarlos, porque por ejemplo en mediación familiar nadie está en contra de que es eficiente, digamos, que es un mecanismo que los cuales las personas o tiene más resultados, sobre todo cuando hay una relación previa y por lo tanto hay mayor nivel de satisfacción. Si yo pongo estos mecanismos como una oferta general para casos a lo mejor que no se necesitan, se van a desprestigiar. Entonces no sé cómo prestigiarlos, pero al menos evitar que se desprestigien, no sé. Bueno, y también tiene que ver con los operadores del sistema en esto. ¿Cuánto transmiten realmente de las tasas de éxito que tienen? O sea, o cómo lo frenan, la derivación, por ejemplo, es un tema, puede ser un tema súper relevante. El funcionario, hay muchos funcionarios judiciales que la persona llega al mesón y cómo te manden de partida a la mediación puede generar un elemento, pueden entusiasmarte, digamos, pueden hacerte sentir que es una tontera y que ojalá pase el trámite. Entonces, claro, ese es un buen elemento, un elemento en que el personal, ya sea, no sé, de la Corporación de Asistencia Judicial o de algún mecanismo gratuito o del tribunal, primero sepan y sean capaces de transmitir a las partes la realidad, ni mejor ni peor, pero la realidad de lo que son estos mecanismos. Eso por un lado, pues, es el operador del sistema mismo, digamos, y por otro lado también del abogado, por ejemplo, del interviniente. O sea, uno lo que uno ve afuera, en mi corta experiencia, digamos, pero lo que yo he visto afuera es que incluso los incentivos están a favor del interviniente. Es decir, existen incentivos para que el mismo abogado patrocinante, una causa particular, de alguna manera, alienta a su cliente, digamos, a llegar a un acuerdo, por ejemplo. Y no le diga, digamos, que este es el peor, que este es el hermano pobre de la solución que espera, claro. Digamos. O al revés, también lo que pasa es que ahí, claro, el tema del abogado es un tema en sí mismo muy, porque ha habido mucha resistencia en general desde los abogados bueno, siempre pasa, pues, a incorporar cosas que sienten como que me están quitando mi parcela o qué sé yo. Y también con la confianza en los acuerdos, porque también muchas veces, ¿quién es el mediador? Si el mediador es abogado, confío más y por lo tanto no hay que homologar el acuerdo, pero si es que el mediador no es abogado, no. ¿Vamos representados o no vamos representados por abogados en la audiencia de mediación? Claro, a lo mejor los abogados se oponen menos a la mediación si es que participan del proceso de mediación, pero la verdad es que idealmente un proceso de mediación uno debería actuar solo, sin representación en la reunión, porque la idea es que salga la respuesta desde la persona. Entonces hay un montón de cosas que... El caso argentino en ese sentido es muy significativo, porque en Argentina la presión de los colegios de abogados, los colegios profesionales, hizo que para ser mediador haya que ser abogado. Sí, y además, por otro lado, claro, además, debe de asistir con un abogado representado o tiene que decir que fue informado por un abogado. Es decir, están presentes en todo el proceso de mediación, básicamente por una cuestión de resistencias y de un poco temor a que se ahora se creó una nuevos figura de un asistente que puede participar, una persona en la mediación, pero claro, peor pagado. Pero por otra parte, en Argentina en los países donde se utiliza más por esta misma razón, porque está más legitimado desde el medio ambiente jurídico. Entonces, claro... Se promocionan el propio abogado. Entonces... Sí. Claro, pero en Argentina claramente hay una sociedad civil mucho más desarrollada, digamos, más ellos vienen con el tema de la mediación hace tiempo. Llevan mucho tiempo y se ha invertido mucho esfuerzo, en realidad, en estos temas, básicamente. ¿Cuál crees tú, Marco, que era ser un poco la tendencia ahora? Pensando básicamente que, a propósito de lo que tú decías al principio, de que, a mitad de tu presentación, de que efectivamente hay un ciudadano, hay un justiciable, digamos, que es mucho más consumidor, que tiene de alguna manera también necesita respuestas más rápidas. Bueno, en varios casos, incluso en el caso local, tenemos, digamos, hay una reforma pendiente en materia de legislación del consumidor. Pero ¿cuál crees tú que era ser la tendencia a propósito de eso, de cómo poder alinear los incentivos, digamos, de un uso más correcto de los mecanismos con, de alguna manera, los desafíos que el mercado tiene también? Yo creo que en realidad la tendencia de este tema, de los mecanismos alternativos, va a ir sí o sí ligado a cómo se reforme la justicia civil. Es decir, qué espacio le deja la reforma a la justicia civil a la existencia de estos mecanismos. Es decir, se quiera o no, siempre se han tenido en cuenta desde esta perspectiva de mejorar, de reformar o de ayudar a la justicia civil en aquellas partes en las cuales no funciona eficazmente.
Entonces, en ese sentido, yo creo que hay experiencias innovadoras, sobre todo muy asociadas a ámbitos concretos. Es decir, se ha probado que temas como el familiar, temas como el laboral, temas como el de consumo, son temas donde se han utilizado mucho más. Yo no sé si es más exitoso o no, pero por lo menos está más presente en todos los países, ¿no? Entonces, un poquito relacionado con la idoneidad en temas muy concretos. Yo creo que va a pasar por ahí. O, por otro lado, que directamente se integren. Es decir, que se integren dentro de la oferta de soluciones que da el Estado como una opción más. Entonces, tú, por ejemplo, podría llegar el ciudadano al mesón de entrada del juzgado y directamente ahí el funcionario le dice, bueno, pues usted tiene una causa civil de esta pequeña cuantía, usted tiene estas opciones. Usted puede mediar, usted puede ir a un arbitraje, o usted puede ir a un procedimiento monitorio donde un juez va a conocer su caso, ¿no? Entonces yo creo que una experiencia positiva, en ese sentido hilado con lo que comentaba Alejandra, tendría que ver con la integración total, ¿no? Es decir, unificar la oferta de los sistemas de justicia formal e informal dentro de la misma reforma civil. ¿Por qué no? Incorporarlos, digamos, orgánicamente. Ahora, Alejandro, tú hacías mencionar algo que fue una nota al pie, digamos, pero algún recuerdo gatilló esto de que hubo un debate constitucional a propósito de las barreras de ingreso al sistema sobre esto. ¿Nos puede contar en qué terminó ese debate? Yo creo que tenía que ver en parte con que si constituía o no constituía la obligatoriedad de alguna manera un inhibitorio de acceso a la justicia. Sí, hay tres por lo menos debates que yo conozco. Uno es en Chile a propósito de la legislación específica en salud, y el Tribunal constituyó que no era una barrera que no era una barrera de acceso a la justicia, el Tribunal Constitucional, y que en esos términos no constituía ninguna inconstitucionalidad hacer pasar a una persona primero por este mecanismo. Ha ocurrido lo mismo en el Sistema Nacional en Buenos Aires, que es esta misma solución. Y hay un fallo bien relevante, Chelsea, en Inglaterra, en que se concluyó lo contrario. En Inglaterra se concluyó que no, que sí era una barrera y por lo tanto no era, digamos, constitucional en términos ingleses. Entonces, en Latinoamérica ha estado más cargado, digamos, a que esto impide el acceso y al litigio, digamos, como derecho. Y en Inglaterra, por lo menos, esta jurisprudencia que yo conozco, no, salía como el debate. Es curioso que eso esté además, que en el caso de Latinoamérica se dé esa controversia cuando finalmente ha estado asociado al impulso, digamos, o al desarrollo de derechos sociales, digamos, que se dé esa contradicción, digamos, de alguna manera. Otra cosa que de alguna manera también ustedes expusieron y que uno también dice cuál deberá ser el futuro de esto, a propósito de incorporar el tema de los mecanismos a la oferta orgánica, digamos, de los procedimientos, es cómo trabajo yo con los tomadores, cuáles son de alguna manera la aproximación en la técnica legislativa para trabajar esto. Uno lo que ha visto generalmente en técnica legislativa, a propósito de las legislaciones que, por ejemplo, a nivel local que uno ha podido ver, es que es tremendamente errática. O sea, tú ingresas un proyecto y en estos casos lo que tienes en el fondo son varias cosas caminando por separado, pero no existe de alguna manera, o cuesta encontrar de alguna manera una justificación de mensaje, de política pública, de idea de origen que te permita ordenar la discusión legislativa en una misma dirección y que esa discusión legislativa también de alguna manera ayude o sea funcional a legitimar la institución, digamos, frente a la gente, porque de alguna manera también eso te genera un ruido que es favorable, digamos, cuando todos sabemos que hay una discusión relevante, uno tiene, digamos, desde el parlamentario, digamos, diciéndolo a cuatro voces, hasta el debate, digamos, que se entabla públicamente por los medios. Cuando uno estudia los medios alternativos de solución de conflicto, uno todavía siente, perdonando el tecnicismo, de que esto es una discusión de manual, digamos, y siente que es una discusión de manual o de investigadores, digamos, pero cuesta, o por qué cuesta tanto, y es complejo posicionarlo en la discusión pública. Cuesta de alguna manera que uno tenga gente, digamos, que conozca el tema, que más allá de que sea invitada, digamos, al proceso de tramitación, que de alguna manera empuje esto con la misma fuerza con que puede empujar otra solución. Yo creo que ahí hay una falencia, digamos, tremendamente importante. O también, de alguna manera, que llegue tarde, digamos, que llegue en rezago, como la contrarreforma, la que hablamos al principio, el caso chileno, después de 3 años, digamos. Es que yo creo que no hay una unanimidad, no hay como un consenso como detrás de las personas que quieren impulsar estos mecanismos.
hay intereses muy diversos. Entonces yo creo que eso de partida como que pone un freno, como decir, ok, a ver, tenemos una idea muy clara, bueno, que también es un poco lo que pasa con la reforma de la justicia civil también, o sea, como que no hay un discurso, un relato detrás que sea capaz de unificar diferentes intereses y que pueda en el fondo vender bien, digamos, con otro tecnicismo, el asunto. Entonces, hay gente, yo he estudiado temas de alternativo y justicia restaurativa y en otros países, y yo creo que parte del problema es que hay muchas personas que creen en estas soluciones de una manera como que son mecanismos que son excelentes y buenos para todo el mundo, y como que desde un punto de vista bien poco objetivo o crítico. Entonces, y hay otras personas que no. Entonces el diálogo entre los dos mundos que impulsan estos mecanismos, yo creo que no es fácil. Entonces, y también como generalmente se han ligado estos mecanismos, no sé, pues, desde el punto de vista de acceso a la justicia y de los sectores más vulnerables de la población, bueno, evidentemente los mayores intereses que mueven estas cosas no están ahí tampoco, son temas más marginales, entonces no ha habido. Y lo otro que yo considero es que no sé hasta dónde se puede unificar un discurso general para las diferentes temáticas. Yo, de hecho, cuando empecé a estudiar el tema estaba mucho más convencida de los beneficios de las leyes generales de mediación, por ejemplo. Y ahora lo estoy reflexionando de otra forma y como que, no sé, yo creo que son diferentes instancias y que, como decía antes, pueden tener diferentes énfasis y a lo mejor requieren diferentes matices. Entonces, claro, una discusión general para temas que son diversos también debilita el argumento. No sé, a lo mejor puede ir por ahí algunas de las razones. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Sí, y en ese sentido un poco también los problemas de la reforma judicial que ha tenido siempre, es decir, las leyes de arbitraje y mediación y conciliación existen, es decir, están en la mayoría de los países. La ley existe, pero lo que sucede es que hay temas muy concretos que hay que solventar, es decir, hay que solventar desde dónde ubico institucionalmente esos centros de mediación, qué presupuesto voy a utilizar, qué niveles de gratuidad voy a utilizar, a qué población se los voy a dirigir. Tienes que tener en cuenta también la formación, la capacitación que le vas a exigir a las personas que den ese servicio. Es decir, el problema ha sido eso, que se ha planteado desde el punto de vista legislativo, cuando en realidad hay que movilizar todo el aparato de política pública estatal. Claro, de cara el asunto, claro, ni siquiera empieza a empezar saliendo del Congreso. Exacto. Exacto, es decir, claro, pero uno tiende a pensar en el fondo de con todo uno, de los intereses difusos, dos, las respuestas disímiles, tres, digamos, un poco lo que tú decías al principio, claro, uno tiende a pensar que soluciones universales o leyes generales que de alguna manera tienen un paraguas, pero que también de alguna manera se te diluye en la solución concreta o no es simplemente eficiente, entonces puedes también de alguna manera delegitimar el instituto. Entonces, cuesta de alguna manera, si uno piensa esto, digamos, y si le sumas los tiempos procesales, digamos, desde que tú mandas o que tú construyes, digamos, la legislación hasta que sale, cuesta de alguna manera pensar, ok, ¿cómo construyo, como decías tú, un relato de alguna manera y le pongo números y cifras y construyo un circuito, digamos, que tenga los incentivos suficientes para poder, digamos... Yo creo que ahora, o sea, que es absolutamente indispensable que se integren, por lo menos se integren en el debate general de las reformas a la justicia general. O sea, si no creo que vaya a haber mucho cambio con respecto a lo que ocurre hoy, digamos, no... Y lo que ocurre hoy es que son una oferta interesante que está marginalizado, que no está en la cual es imposible imponer incentivos que sean coherentes con fomentar su uso. Ahora, lo que sí uno un poco saca como conclusión también que los números en materia de financiamiento, si uno quisiera hacer un análisis económico de la intervención o de la oferta que quisiera dar, o sea, pensando en cobertura, pensando en destino, pensando en impacto, cuesta parar números fijos, digamos, cuesta parar números más o menos cerrados. Sí. Porque lo que uno ve es, primero que nada, bueno, las soluciones hay públicas y las hay privadas, digamos, ya, de acuerdo. Pero las privadas, de alguna forma, son incentivos distintos, digamos, y lo hablamos en un minuto y tiene que ver al final del día con un desprecio del sistema formal y el arbitraje, etcétera, o si nos vamos a libre competencia, tiene que ver también con otros incentivos, digamos, a propósito de disuadir multas, etcétera, o conducta abusiva. Si te vas al sistema público, digamos, probablemente tal, los objetivos han sido planteados básicamente, erróneamente, por eso lo que decíamos al principio, exclusivamente desde el punto de vista de la descongestión del sistema. Entonces, si todo lo voy a ver con la lupa de la descongestión del sistema, también mis números son sesgados, digamos, o tienen solamente ese foco. Entonces,
cuesta de alguna manera también incorporar en esta licuadora de elementos cuáles son los números reales azules que a mí me permiten decir esto, además de las bondades de política pública, es algo bueno para el Estado porque me va a significar de alguna manera menores costos de litigio, me va a desalentar, digamos, etcétera, etcétera. No, yo creo que ese diagnóstico está por hacerse, digamos, son los elementos que existen son como muy precarios como para sacar ese tipo de conclusiones. Nosotros, por ejemplo, de nuestra investigación, de los 207 mecanismos, en 54 hemos encontrado datos, pero cuando digo datos digo algún dato, que tiene que ver con algún dato de funcionamiento aislado. Ingreso de causas, causas desglosadas por materia, en algunos casos hay alguna encuesta de valoración de los usuarios, pero eso sí, el gran problema viene a la hora de comparar esos datos con los datos del sistema de justicia formal y ver el impacto real que han tenido en el sistema de justicia formal. Los únicos datos que se encuentran son datos de funcionamiento muy básicos. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las encuestas de valoración de los usuarios en general son buenísimas. Bueno, porque en general el usuario con que lo escuchen está feliz, porque lo puedes hacer con... Entonces también es bien difícil medir, o sea, está bien que sea así, es una satisfacción, pero eso no puede tampoco indicarte que el mecanismo se está utilizando bien, que es correcto, que es una satisfacción con respecto a la solución. Hay que sofisticar un poco también la forma de medir la efectividad y todo tiene que ver con exactamente también, lo voy a volver, o sea, qué es lo que realmente yo estoy queriendo conseguir con esto. Bueno, yo creo que hemos llegado a una etapa final de reflexión, de buenos puntos de debate. Queremos agradecer a todos que nos hayan seguido en esto y fomentar, además, que siga el diálogo, que haya debate, que tengamos preguntas y que el contenido de este tema, de alguna manera, provoque una discusión que vaya mucho más allá de la presentación que tuvimos en esta mesa.